Este puede ser el mito genealógico más común que se transmite de generación en generación. Pero también está liderando el avance en los descubrimientos del ADN de las raíces antiguas de los Cherokee y otras comunidades nativas americanas. En los Apalaches, donde la neblina se eleva como el aliento de la tierra, los científicos descubrieron una huella genética en el corazón de la antigua nación Cherokee, y mi madre era una doble descendiente del último gran jefe de los Cherokee. presente solo en unas pocas personas en todo el planeta. No era europea, no era asiática. Su existencia reescribió la historia de quiénes son realmente los Cherokee. Las montañas olvidadas. Bajo la niebla ondulante del sur de los Apalaches, los ríos serpentean por valles que han visto civilizaciones nacer y desaparecer. Para la mayoría, estos son simplemente bosques tranquilos, pero para los Cherokee son ancestros vivos. Cada cresta, cada piedra, cada susurro del viento guarda memoria. Mucho antes de que los europeos pusieran un pie en este continente, estas montañas ya estaban trazadas en historias y ceremonias. Las aldeas se alineaban a lo largo de las orillas del Tennessee y del Hiwassee. Las hogueras del Consejo ardían junto a montículos de tierra más antiguos que Roma. Y sin embargo, a pesar de lo que sobrevive en canciones y leyendas, la pregunta sobre de dónde vinieron realmente los Cherokee nunca se ha desvanecido por completo. Los arqueólogos encontraron pistas en la tierra, los lingüistas siguieron las palabras a través de continentes, y luego llegaron los científicos, con microscopios y ADN mitocondrial. Lo que descubrieron en la sangre Cherokee encendería debates en aulas y reservas por igual. Para entenderlo, debemos retroceder, no solo a través de los siglos, sino a través de capas de identidad, migración y mito enterradas en lo profundo de estas montañas olvidadas. Siglos después, las mismas preguntas que una vez resonaron a la luz del fuego regresarían, esta vez no a los narradores, sino a los científicos. La pregunta del ADN. Cuando las pruebas genéticas llegaron por primera vez a las comunidades indígenas, prometieron respuestas que los libros de historia nunca habían ofrecido. Los científicos creían que podían trazar toda la historia de América a través de un puñado de firmas moleculares, los diminutos códigos transmitidos de madre a hijo durante decenas de miles de años. Según este modelo, todas las naciones nativas, desde Alaska hasta el Golfo, descendían de un pequeño grupo de ancestros que cruzaron un puente de tierra desde Siberia al final de la última edad de hielo. Sus descendientes llevaban 4 linajes maternos de ADN: A, B, C y D. Juntos, estos haplogrupos se convirtieron en la base de cómo la ciencia definía la identidad nativa. Pero cuando las primeras muestras de ADN Cherokee comenzaron a aparecer en las bases de datos, algunos investigadores notaron algo que no encajaba en el marco ordenado de los mapas migratorios. Junto a los marcadores nativos esperados había un raro quinto linaje, uno conocido como X2A. Su presencia resultaba desconcertante. Ese mismo linaje existía en zonas de Europa y del cercano Oriente, pero la versión Cherokee parecía diferente, antigua y aislada. Era como si el gen hubiera cruzado un océano no en barco, sino en el tiempo mismo. De repente, las viejas leyendas sobre el origen y el viaje adquirieron una nueva dimensión. ¿Había descubierto la ciencia un eco de un contacto que nadie recordaba? ¿O era simplemente evidencia de lo vasto y entrelazado que es en realidad el relato humano? La pregunta no era solo biológica, era histórica, incluso espiritual, y para muchos era personal. Pero los descubrimientos rara vez terminan donde comienzan. Una vez que los datos salieron de los microscopios y entraron al mundo, cobraron vida propia. Los resultados malinterpretados. Cuando los resultados de aquellos primeros estudios se difundieron más allá de los laboratorios, chocaron con un público hambriento de misterio. Genealogistas aficionados, entusiastas y autodidactas empezaron a sacar conclusiones que los propios datos nunca respaldaron. Para ellos, el raro linaje X2 no era una rama americana antigua, sino una pista secreta, evidencia de que marineros del viejo mundo,
tal vez fenicios o incluso las tribus perdidas de Israel, habían cruzado el Atlántico mucho antes de Colón. Foros y documentales florecieron, cada uno asegurando revelar un ADN prohibido oculto en el genoma Cherokee. En realidad, los científicos nunca dijeron eso. El linaje X2 encontrado en los pueblos nativos americanos era exclusivo de este continente, distinto de las variantes eurasiáticas X2 por decenas de miles de años. Pero la sutileza rara vez sobrevive fuera de los artículos de investigación. A medida que la historia se propagaba, la especulación se convertía en hecho y el mito se endurecía en identidad. Para muchos no nativos que buscaban una conexión con ancestros indígenas, los Cherokee se convirtieron en símbolo de un puente perdido entre mundos. Dentro de las comunidades Cherokee, la reacción fue mixta. Algunos sentían curiosidad, otros estaban cansados. Otro capítulo más en una larga historia de forasteros tratando de explicar quiénes eran. Lo que había empezado como una curiosidad genética se transformaba rápidamente en algo más profundo, un punto de tensión cultural donde la ciencia, el orgullo y el mito se mezclaban. Lo que la ciencia realmente dice. Cuando la especulación se silenció y los datos hablaron por sí mismos, la verdad resultó ser mucho más compleja y en muchos sentidos más extraordinaria. Las investigaciones genéticas modernas han rastreado las raíces de todos los pueblos indígenas de América hasta una pequeña población fundadora que cruzó de Siberia a Alaska hace unos 20.000 años. Aquellas personas llevaban los 4 linajes maternos conocidos por la ciencia, A, B, C y D, junto con una quinta rama más rara llamada X2A. Pero la versión Cherokee del X2 no es una importación europea ni un vestigio del Medio Oriente. Es completamente americana, un eco genético antiguo que se separó de sus parientes euroasiáticos mucho antes de que los humanos construyeran ciudades o tallaran barcos. De hecho, la distancia genética entre el X2A americano y los linajes X2 del Viejo Mundo es tan grande que el contacto a través del Atlántico no se vuelve más plausible, sino menos. El viaje del gen no desafió la geografía, confirmó la magnitud de las migraciones humanas más tempranas. Y aun cuando la ciencia aclaró el panorama, el asombro permaneció. La idea de que una sola molécula pudiera sobrevivir al avance y retroceso de las capas de hielo, que pudiera susurrar a través de milenios de aislamiento, seguía siendo algo milagroso. Para los Cherokee y para los investigadores por igual, la verdadera historia no trataba sobre civilizaciones perdidas. Trataba sobre la supervivencia, de la memoria escrita en el lenguaje mismo de la vida, más antiguo de lo que admiten los libros de texto. Mientras la genética rastreaba la historia de los Cherokee a través de la sangre, la arqueología empezó a descubrirla en la tierra. Bajo capas de bosque y suelo en los Apalaches del sur, antiguos montículos se alzaban desde los valles fluviales, plataformas de tierra moldeadas por manos que desaparecieron hace mucho tiempo. En el oeste de Carolina del Norte, cerca del río Swannanoa, excavaciones realizadas en la década de 1980 revelaron el montículo Biltmore, un centro ceremonial utilizado hace más de 1000 años. Artefactos de la fase Pisgah, que datan entre 1000 y 1500 después de Cristo, mostraban pueblos organizados construidos alrededor de un único montículo, un lugar de política, ceremonia y comunidad. Estos descubrimientos conectaban directamente con los ancestros de los Cherokee. La cerámica, los patrones de las aldeas, la arquitectura, todo reflejaba una cultura que había estado evolucionando en el sureste durante siglos, no llegando desde otro lugar. Algunos arqueólogos creen que su presencia podría remontarse aún más atrás, hasta el periodo del Bosque Medio, hace casi 2 milenios. La idea de que los Cherokee eran recién llegados que migraron hacia el sur desde los Grandes Lagos ahora compite con una creciente evidencia de que han estado aquí desde siempre. Cada excavación cuenta una historia más silenciosa que la que puede contar el ADN. Una escrita en arcilla, ceniza y los restos de hogueras aún enterradas bajo la tierra. Cada fragmento desenterrado susurra el mismo mensaje. Los Cherokee no fueron visitantes en estas montañas. Fueron sus arquitectos, sus guardianes y su memoria.
voces del pasado. Mucho antes de los microscopios y del fechado por carbono, los Cherokee llevaban su historia en relatos, no escritos en papel, sino contados junto a fuegos que ardieron durante generaciones. Sus ancianos hablaban de migraciones guiadas por ríos, de clanes que mantenían el equilibrio entre la guerra y la paz, y de una época en que el lenguaje mismo era medicina sagrada. Para ellos no eran mitos, eran memoria viva, moldeada para sobrevivir siglos de cambios. Cuando el etnógrafo James Mooney registró las tradiciones orales Cherokee a finales del siglo XIX, encontró relatos que reflejaban verdades que la arqueología confirmaría más tarde. Historias de constructores de montículos, de migraciones lejanas y de órdenes espirituales conocidas como los Anikutani. Los historiadores creen que esos relatos preservaban hechos reales, recordados a través del lenguaje del símbolo y el ritual. Incluso la invención de la escritura silábica por parte de Sequoyah en la década de 1820 no fue un abandono de esa tradición, sino su continuación, una forma de tallar el sonido en permanencia. Escuchar esas historias hoy es como oír al tiempo plegarse sobre sí mismo. El pasado no duerme bajo la tierra, respira en el idioma, las canciones y las ceremonias que sobrevivieron al despojo, la guerra y el silencio impuesto. Mucho antes de que los científicos buscaran respuestas en el ADN, los Cherokee ya sabían quiénes eran y nunca lo olvidaron. El precio del malentendido. Cuando la ciencia se encuentra con el mito, el costo rara vez se mide en datos. Se mide en confianza. Los Cherokee lo saben bien. A lo largo de los años, su nombre ha sido tomado prestado por innumerables personas en busca de pertenencia, leyendas familiares de una abuela Cherokee, reclamos de ascendencia más arraigados en el folclore que en los hechos. Las pruebas genéticas, en lugar de aclarar la herencia, a menudo profundizaron la confusión. Un solo marcador raro podía desatar toda una mitología. Para las naciones nativas, esto no era solo una curiosidad, era otra lucha por la identidad. Los mitos sobre un supuesto ADN Cherokee del Viejo Mundo se convirtieron en herramientas para reescribir quiénes eran, a veces incluso utilizadas para cuestionar la soberanía o reclamar conexiones falsas. Lo que comenzó como asombro se volvió político, espiritual y profundamente personal. La ciencia malinterpretada puede borrar tan fácilmente como puede revelar, y en ese borrado, la verdadera historia de supervivencia, migración y memoria corre el riesgo de ser olvidada una vez más. Reclamando la narrativa. A lo largo de la nación Cherokee hoy en día, el trabajo de la memoria continúa, no en laboratorios, sino en aulas, casas de consejo y centros comunitarios. Los ancianos enseñan el idioma que alguna vez estuvo al borde de la extinción, sus sonidos resonando de nuevo en las voces de los niños. Cada sílaba pronunciada en Cherokee es un acto de desafío contra siglos de borrado. Es historia, revivida al compás de cada respiración. El pueblo que sobrevivió a la expulsión forzada y a la supresión cultural ahora usa la ciencia en sus propios términos. Genetistas, historiadores y archivistas Cherokee colaboran para asegurar que el ADN se use no para definirlos, sino para proteger su herencia. Para ellos, la ascendencia no es un misterio por descifrar, sino una relación que se honra. Está enraizada en las montañas, en las historias y en los lazos de parentesco que van más allá de la sangre. Al reclamar su narrativa, los Cherokee están haciendo más que corregir viejos mitos. Están recordándole al mundo que la identidad no es algo que se descubre en un informe de laboratorio. Es algo que se vive, se habla y se transmite. El hilo invisible que une a las generaciones, más fuerte que cualquier molécula de ADN. Al final, la historia Cherokee no está escrita en sangre ni en piedra, sino en la resistencia misma, una línea de memoria que sobrevivió a la conquista y a la duda. Su ADN puede trazar migraciones, pero su espíritu traza algo aún mayor, el lazo inquebrantable entre un pueblo y su tierra,